Regresamos a Sin Filtro y algunos mensajes llegan a esta discusión de los depurables con el hashtag SFDepurables. Leonel nos dice: considero que se deben realizar reformas de fondo. Ya basta de que salga un delincuente y entre otro igual o peor. Lo que ha pasado con esta situación de los 16 nuevos diputados, donde ya hay señalamientos. Bueno, entra otro mensaje, este es de Susan, que dice: el gobierno es el que debe temer al pueblo, no el pueblo al gobierno, en referencia al clamor ciudadano que debe siempre estar presente. Un último comentario es el que nos dice Carlos García: hay que cerrar el Congreso por un año, como declararlo así con una veda, una cuarentena tal vez. Carlos está siendo un poco radical, Hay mensajes, es demasiado radical hacer eso. Que piden disolver el Congreso de la República como una salida extrema a la situación o a la frustración. Yo lo interpretaría más como una cuestión emocional, ¿verdad? Decir estas cosas no esto no se compone, esto no hay solución. Exacto. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio. O sea, estaba esa ilusión de que podíamos hacer que no llegasen estos tipos, y cuando de repente empezamos a ver quién les va a sustituir, te das cuenta que es el hijo, que es el amante, que es uno que tuvo relación con un grupo medio mafioso en otro momento. O sea, al final no estamos viendo que hay una mejora de la calidad. O sea, estamos pidiendo sacar a estos, pero igual, y los que vienen son otras personas que también tienen la misma cantidad de señalamientos. Yo diría que al final es eso, es un problema del sistema, ¿verdad? Sí, yo también lo que miraría aquí es que tampoco es sorprendente, digamos, o sea, todas estas cuestiones de ilegalidades de los que en su momento, hace más o menos 6 meses, eran candidatos aún, se sabían. O sea, un grupo de abogados, por ejemplo, presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para que no se pudieran elegir alrededor de 60 diputados, por ejemplo, entre eso todas las acusaciones que también sacó el MP y la CICI contra los que tienen el antejuicio. Había muchas razones para que no llegaran ellos ni siquiera a las elecciones. Incluso también las elecciones desde un principio pudieron haber sido clasificadas como fraudulentas, no en el conteo al final de los votos, sino por todas las ilegalidades del proceso. En ese también. punto, Andrea, durante las jornadas de marchas pacíficas en la plaza, se habló de la posibilidad de suspender o de trasladar las elecciones como una alternativa para oxigenar el sistema. En estas elecciones, en estas condiciones no queremos elecciones. Pues yo era también de las que decía eso. ¿Por qué, Andrea? Pues por aquí, por esto, por este resultado. Sí, aparte de que, digamos, yo siempre vi esto de lo de las marchas, digamos, fue una confluencia de diferentes sectores en ese momento por una demanda que era la de la corrupción, y que iba a ser una demanda efímera, pero que te podía abrir las puertas en ese momento para poder pasar esta ley que ha estado, las reformas a la ley electoral ha estado en discusión desde hace muchos años, y en ese momento se abrió como una ventana de oportunidad donde la población estaba ahí exigiendo y ya se había logrado aglutinar alrededor de esa demanda de una reforma a la ley electoral. Ocurrieron las elecciones y a la semana siguiente ya no hay movilizaciones, ya no hay nada. El paro fue el 27, las elecciones fueron el 6 de septiembre y ahí fueron completamente sí, o sea, las elecciones despolitizaron completamente esta depuración, la yo ahí sí diría que esta depuración que hemos visto sí es consecuencia de esas movilizaciones. O sea, el Tribunal Supremo Electoral era hasta hace muy poco la institución más cobarde de todas las instituciones guatemaltecas. Es la institución que se veía más debilitada cuando tenía que enfrentarse con su contraparte, que eran los partidos. Y ahora, por primera vez, saca y llena de contenido esa idea de honorabilidad. Y ya tenemos un precedente, o sea, ya sabemos, por lo menos en jurisprudencia, o sea, desde la perspectiva de la jurisprudencia, qué es lo que significa no honorable. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, pero también se me hace un poco extraño el hecho de que ahora miremos al Tribunal Supremo Electoral como un héroe en esta cuestión cuando únicamente está cumpliendo su trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que empezar también a ir cambiando, y que creo que estas movilizaciones debieron de haber ayudado a que cuando las instituciones cumplan su trabajo, lo están cumpliendo. Bueno, ojalá en algún momento, pero cuando lo cumplen por primera vez aplaudamos también, ¿verdad? Para que sientan esa clase de respaldo. O sea, yo creo que por muy frustrante que pueda ser esto, como dice Andrea, abre una oportunidad para la reforma del sistema. Y sinceramente yo sí creo que hay algo positivo en que se haya hecho esta depuración, y yo diría dos cosas ahí. Uno, que no son concretamente las personas que iban número uno,
O sea, Mirza Arriaga y Luis Chávez, por favor, acordémonos del video donde están hablando, donde se se ve que son un par de corruptos de espectáculo y además y encima riéndose y de una forma natural y tal. Yo sé que es el hijo de ella, yo sé que es la hija de otra diputada del líder, pero no son concretamente ellos y siempre hay un problema de agente principal. Si el hijo iba número quinto es porque no es tan listo como ella, ¿verdad? Entonces a lo mejor no puede hacer tanto daño como ella podía hacer. Algo de positivo tiene. Y sobre todo lo segundo, que para mí es algo muy importante, es que esto hace que el sistema político de alguna manera aprenda, que se comporte, que se perfile su comportamiento de otra manera. Ahora, pero en el tema, por ejemplo, que me mencionaba Andrea, las elecciones, Daniel, despolitizaron o le bajaron el tono al clamor ciudadano. Pues obviamente iba a pasar que en el momento sobre todo que se va Otto Pérez Molina, que se consigue como el gran objetivo que se había marcado las manifestaciones, van a deshincharse un poco. Eso pasa en todas las manifestaciones de todo el mundo. Eso no significa que no haya un capital social generado ahí y que ese capital social no pueda... digamos, exigir. No, y que no pueda revelarse en cualquier momento. Yo creo que eso está ahí, eso está latente. Volvería al caso español, donde el movimiento 15M estuvo latente, no hubo una repercusión electoral en las primeras elecciones después del movimiento 15M, pero en gran medida Podemos recoge ese movimiento 15M. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Aquí va a pasar bueno, esperemos que se pueda organizar algo y esto se traslade o se traduzca a otros niveles. Pero bueno, hemos llegado al tiempo de las conclusiones. Andrea, ¿cuál es tu idea general? ¿Con qué cerramos? Bueno, pues yo pensaría que hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Estar atentos de lo que va a ocurrir, qué va a pasar con esos nuevos diputados, porque no es únicamente también que estos diputados que fueron ahora, digamos, sacados por el Tribunal Supremo Electoral se vayan a dejar tan fácilmente. Este mismo día salieron diciendo que lo iban a apelar. Tienen todavía recursos para poner en el Tribunal Supremo Electoral y si no pueden ir a la Corte Suprema de Justicia y si no pueden ir a la Corte de Constitucionalidad, dejando evidente que el Tribunal Supremo Electoral no es tan supremo, ¿verdad? Eso por un lado. Y después, suponiendo de que sí los quitaran a ellos de sus curules y entraran a nosotros, tendríamos que ver cómo se configuran las fuerzas del Congreso. Al final de cuentas seguirían siendo las mismas, ¿verdad? Entonces, pues a ver cómo se sigue dando esto, ¿verdad? El proceso. Y Daniel, la idea final. Yo, si tuviese que votar en la encuesta de Sin Filtro de hoy, diría SF lo mismo, ¿verdad? O sea, eso que quede claro. Creo que pero, todos. para terminar en un tono más positivo, el hecho de que los diputados estén acongojados, digamos, el hecho de que tengan miedo es una cosa muy positiva para la ciudadanía en general. Y yo creo que esto que nunca ha pasado, que es un precedente muy importante, ha hecho que la clase política por lo menos que se rearme y que empiece a ver cómo va a actuar en este nuevo ambiente. Este nuevo ambiente es muy positivo porque ha dado a instituciones que no lo tenían cierto poder. Yo sé que quedan todavía muchos recursos legales, ojalá sigan esos recursos y ojalá se pongan más en la palestra y sigamos hablando de Mirza Arriaga, de Luis Chávez y de toda esta panda de corruptos y mafiosos que tenemos por diputados. Y eso lo único que va a hacer es que la gente le preste más atención y que el movimiento ciudadano, quizá no con la misma intensidad, pero que todavía tenga gasolina. Bueno, yo me quedo con también la idea de Andrea, hay que mantenerse vigilante, ¿no? Al margen del paso positivo que ha dado el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, vamos a ver cómo terminó esta medición que lanzamos a Twitter, en donde le preguntamos cómo califica a estos nuevos diputados que ocuparán las curules de los inhabilitados. Y estos son los resultados Son finales. peores, incluso. Peores, 60. El 60 dice que son peores, es peor la medicina que la enfermedad. Lo mismo, 37.0. Y mejores dicen solo el 3%. Esa es la decisión. El 3% positivo. De los guatemaltecos que nos siguieron en redes sociales. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Andrea, por este análisis. Y bueno, le recordamos que Sin Filtro está siempre a las 10 de la noche para hacer un repaso de la noticia del día. Y si usted quiere mantenerse bien informado, desde las 9 de la noche con Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchin. Que tenga muy feliz noche.